para mandarles, decirles, estoy bastante cansada, esa es la verdad. Estoy agotada porque acabo de llegar a casa, como podéis ver, acabo de llegar a mi casa y fácil no ha sido, fácil no ha sido. Espero que vengo a explicarles un poquito, ¿eh? Lo que, cómo pasaron las cosas, cómo fue ese encuentro y lo que yo vi allí. Espero que los amigos, quiero darle las gracias a personas que se acercaron a mí, personas que pasaban y solamente escuchar las cosas que yo decía, pues quisieron darme, quiero, quisieron darme su apoyo. Entonces, para mí fue muy importante, creo, no sé si me estáis viendo, pero estoy un poco agotada. Buenas noches a amigos, saludos, saludos, Misael, saludos. Estáis viendo que estoy un poco cansadita, no más que esté cansada, llevaba sin dormir, sin saber cómo iba a ser, voy a cogerme un abanico. Eh, se supone que buenas noches a todos, buenas noches mi secretario, productor, director artístico Nelson Romero, te quiero mucho, mi padrino también, te quiero mucho, te echaba de menos. Hoy ha sido sentimientos, muchos sentimientos encontrados porque nada más saber de llegar allí, señores, y encontrarme con una turba de policías y solamente era yo. Es muy duro porque la policía me dijo mi nombre, eres Oraiza Caridad Estrada Besma. Yo le dije, sí, soy yo. DNI, me piden mi carnet de identidad. Yo le he dicho que por qué me pedían el carnet. No, esto es, no te preocupes, esto es por la policía, tal. Y entonces dicen, aquí hay una concentración. Yo le he dicho, yo no he pedido permiso para concentración, yo he venido a manifestarme yo sola. Y me han dicho, sí, sí, pero es que aquí hay una concentración, Oraiza. Y yo no entendía lo que en realidad me quería decir el policía. Cuando tú pides un permiso para una concentración, si tú eres opuesto a lo que están haciendo allí, buenas noches a todos. Si tú te enfrentas a ellos, aunque seas tú sola, tú no tienes permiso. Yo no puedo pedir permiso para enfrentarme a estos sinvergüenza, ¿me entiendes? Entonces, ellos me dijeron, Araiza, nos vamos. Ellos estaban esperando que yo llegara y me dijeron, Araiza, nos vamos porque estás tranquila. Dije, no, si yo estoy tranquila, yo con mi bandera cubana y con mi pancarta, yo me voy a manifestar. Y ellos me dijeron, bueno, no pasa nada. Mira, la policía se fue porque me vieron a mí solita, tranquila. Llamaron por la policía y dijeron, no, ella es pacífica, ella no es bronquera, ni fue un escándalo, nada de eso. Yo el escándalo se lo he hecho a la dictadura. No hace falta, Norge, gracias, mi vida, por tu apoyo. Gracias, para mí significa más el apoyo de los cubanos. Norge, tú que siempre estás preocupado, ahora tú estás sola ahí en Valencia, Norge. Encontrarme a cubanos y a cubanas que me conocen de toda la vida aquí. A muchas vi con lágrimas en los ojos, pero yo no me amedrenté a pesar de verlos con lágrimas en los ojos, porque son unos descarados, y aquí se los digo, Raiza, no se pueden enfrentar a mí porque les demostré que ellos son todos unos descarados. Además, personas hasta que tú conoces estaban en la cola para ver a Buena Fe, aquí en Valencia. Entonces, pero esto lo voy a dejar por un poquito más para adelante. Quiero contarle a la gente cómo fue todo, ¿no? Yo me encontré con que llego allí, ¿vale? Estaba yo sola, yo estoy de las 5 de la tarde allí y la policía no sabía cómo acercarse a mí, una negra, vestida de blanco. Me vestí de blanco porque no quería llevar ninguna camiseta que pusiera libertad anunciando símbolos patrios para que ya directamente se me dijeran, coño, está bien aquí a guerra. No, yo llevaba mi java con mi bandera, con mi pancarta de patria y vida, con mi megáfono, con mi botellita de agua, un sándwich de atún y tomate, todo por si me fallecía, porque a mí siempre me da surullo cuando tengo que enfrentar a toda esta gentuza. Bueno,
llegó la secretaria de la tesorera de mi organización y gracias pude abrir ya mi pancarta. Ella se equivocó al principio, yo le puse la cámara, pero le dije, dale, graba ya, porque si van a meter todos para adentro y no iban a coger, ver lo que yo quería que vieran. Y entonces cogí y puse, abrí mi pancarta. Bueno, ustedes me vieron, los que me han visto en mi directa, está puesta en el Facebook, pueden compartirla, claro que sí que pueden compartirla. Eh, eh, Abrí mi pancarta y ahí directamente ya, señores, se te encoge el corazón. Yo tenía tantas cosas para decirle a esa gente, pero yo no quería perder los papeles. ¿Sabéis por qué yo no quería perder los papeles? Porque yo para luchar por mi tierra, yo no tengo por qué ponerme en el solar de mi casa. ¿Sabes por qué? Porque se confunden los términos. Yo no fui a fajarme con esa gente. Yo fui a decirle el dolor que yo siento por mi pueblo. Y alguien me dijo, hermana, ¿qué paciencia tienes? Si yo estoy ahí, les rompo la cara. Señores, yo no tenía ahí, yo no fui ahí a pegarme, ni a romperle la cara, ni siquiera les hice repudio, porque si no, sería como ellos. Yo pienso que con decir patria, vida, libertad para mi pueblo, fui con una pancarta, yo tengo dos pancartas, patria, vida y libertad, y tengo otra pancarta que dice viva Cuba libre. Simplemente pude ir con una pancarta porque mis brazos no dan para más. Ustedes veían de que yo no podía ni siquiera, porque esas cosas pesan, esas pancartas, esos lonas, esas lonas pesan. Eh, yo soy muy llorona, y más cuando se trata de mi tierra, yo soy muy llorona. Hubieron personas que se acercaron ahí a mí a apoyarme y les daba rabia como ellos me decían, alcohólica, te estás tomando la lata, cuando te tomas la lata de cerveza, patria y vida, no está, no sé, me empezaron a insultar y a pesar de todos los insultos, yo hablaba por arriba de ellos. Es decir, ellos me insultaban y yo tocando el corazón, intentando tocar el corazón, les decía a los valencianos y a los españoles la situación que estaba viviendo nuestro pueblo. Se me atragantó la garganta y yo me acordé que tenía mi megáfono porque yo empecé, yo dije, yo tengo voz para esta gente, pero empezaron a atacarme, a decirme cosas y la verdad que yo intentaba irme por encima de ellos, ¿sí? Diciéndoles libertad para los presos políticos. Hay veces los nervios me traicionaban y me repetía libertad, pero no me salían todas las palabras que podía decir porque los ataques verbales de ellos, sus risas en contra mía, llamando ellos todo el tiempo a la policía, sus amenazas, estamos llamando a la policía, estamos llamando a la policía. Aún así, yo seguía diciendo lo que tenía que decir, que era libertad para los presos políticos, de que no les dieran ni un euro a esos sinvergüenzas de buena fe, que era un grupo, es decir, era una orquesta que había mandado la dictadura, que venían a timarles, a quitarles su dinero. Y una mujer valenciana que estaba en la fila y yo veo que ella llorando se me acerca y me dice, me pongo de tu lado. Y yo me quedé así, ella me dio la mano, me saludó y dice, yo esto no lo sabía. Y se puso de mi lado y se quedó de mi lado y ya está. No, la acción la dejé ahí, pero bueno, yo seguí en lo que yo tenía que seguir. Eh, Gracias, sí. A ver, más que ética, me aguanté porque es muy duro que te estén diciendo mentirosa, es muy duro que te estén diciendo mentirosa. Cuando tú sabes lo que está pasando en Cuba es muy duro, más duro de lo que ustedes no se pueden imaginar. Y verme a esos cubanos que yo conozco de hace muchos años, muchos me bajaban la cabeza porque ellos no pensaban de que yo iba a tener los ovarios de aparecerme ahí. Dentro de la sala pasaron muchos cubanos, señora, había más cubanos que extranjeros. Había más cubanos que extranjeros. Saludos, Urma. Saludos, Arné. Saludos. Estoy un poco
¿cómo se dice? Conmocionada. Quería explicarles un poquitico cómo fue. Yo no fui a pegarme ni a buscar shows, ni a buscar ningún protagonismo. No me hace falta para nada. Sí, Arné me dice, es una impotencia muy grande cuando se sufre tanto por nuestro país. Sí, Arné, fue para mí, hoy yo he pasado uno de los días peores en contra de esta dictadura, pero mi pueblo, sentía a mi pueblo conmigo en un valor y a pesar de saber que mi pueblo no estaba en esos momentos ahí conmigo, porque en cuando estaba la directa, yo no me estoy viendo si hay personas asomadas o no hay personas asomadas, si hay personas que me están dando ánimo, no, yo estoy ahí enfrente de esta gente. Luego, la chica, gracias. Un abrazo para ti también. La chica que me estaba grabando se ponía muy nerviosa, se ponía muy nerviosa, se grababa ella la cara porque no sabía, quería como que coger o no sé, no sé. Yo pienso que se puso un poco nerviosita, pero al final ella logró grabar. Ustedes veían que yo luchaba para que ella viera, porque yo lo que quería era mandarle el mensaje a los familiares de los presos políticos. Ustedes no están solos. Aquí hay muchas personas como yo luchando, que se han tenido que pegar con estos comunistas que vienen aquí a pedir dinero a costa de nuestro pueblo y a costa de nuestro dolor. Esos son los que sufren. Entonces, hago un llamado al pueblo cubano que sepan de que cuando digan esta gente que dice no, porque nunca dijeron nada aquí, la caliente es aquí, señores, aquí también estamos en la caliente, no, el llamado la caliente. Hoy yo me enfrenté a un policía muy chulo porque él me vio muy, me dijo que era parcial, él me dijo que era parcial, todo el resto de la policía como que me apoyaba porque muchos me conocían, pero este justo que vino no me conocía y decía que él tenía que ser parcial y yo le respeto. Digo, usted tiene que ser parcial, pero yo conozco mis derechos como ciudadana española también que soy, ciudadana cubana y ciudadana española. En este caso tengo todo mi derecho a manifestarme. No, pero usted está irrumpiendo en una concentración. Es decir, yo también te mando un abrazo para ti, Arné, gracias. La verdad es que no lo hago ni por valentía, ni lo hago por ganarme ningún punto. Es decir, estamos en un punto ahora mismo, estamos en un punto ahora mismo que cualquier cosa que yo agradezco mucho, de verdad, de corazón, que usted, para mí es un apoyo, que ustedes me lo digan, porque para mí el motor y la fuerza de luchar a mi manera o a mi forma y ser frontal es que no podemos callar. Le pude decir abajo el comunismo, aún yéndome, no me fui con la cabeza baja porque yéndome, porque la policía me exigía, me decía que me tenía que ir del sitio, no, ellos no se fueron de ahí, ellos estaban ahí para que yo me fuera. Yo me tomé toda mi calma y he visto llegar a los sobrinos, a dos sobrinos de Díaz Canel, dos que viven en la Comunidad Valenciana. Aquí hay dos familiares de Díaz Canel, ellos se tapaban la cara por gusto porque yo no podía grabar, no podía grabar en la situación que me encontraba la policía ahí conmigo, no podía grabar y además tenía bastante policía, señores, tenía policías como si hubieran atracado un banco o hubiese hecho algo, hubiera es decir, es impresionante. De hecho, yo hice un pequeñito vídeo cuando llegué súper temprano. Yo hice un pequeñito vídeo donde me llego y la primera entrada que me veo es una furgoneta enorme, enorme, como si hubieran a venir 20 gente para llevarse ahí preso. Una furgoneta de policía. Ahí me dio una impresión, pero yo cogí y empecé a grabar y luego me veo policías por aquí, policías por acá. Bueno, en fin, una cantidad de policías para mí sola que yo no había hecho. Bueno, me senté a tomarme un café para esperar a que viniera mi hermana, mi compañera de lucha, para que ella pudiera sostener el teléfono. Alguien nos tenía que grabar. De hecho, hubo muchas personas que se acercaron ¿cómo se dice?, acompañarme en esto, apoyarme, porque desde los parques me sintieron y empezaron a venir y empezaron a apoyarme. Pues la policía les pidió carnet a todas esas personas. A mí la policía me amenazó. A mí la policía me amenazó. Señores, yo tengo un deber para Cuba. Yo no puedo hacer lo que hacen otras personas, no sé en qué piensan. Yo sí que lo pienso porque yo tengo responsabilidades aquí hacia las organizaciones a las cuales yo represento.
Si a mí la policía me niega por cualquier incidente malo que pase, a mí la policía me niega alzar mi voz, que ahora esperemos que no, porque hemos echado a todos los comunistas de esta comunidad, gracias a Dios. Hemos echado a todos los partidos políticos comunistas de aquí, de Valencia. Era hora. Vamos a ver si ya los cubanos pierden un poquitico el miedo. No va a haber comunistas en nuestra comunidad valenciana. Hoy un cubano también que me ha mandado vídeos que estuvo esta mañana por ahí, por ese sitio, por esa sede, me mandó los vídeos que él estuvo grabando y también hizo su denuncia. Desde aquí te mando un abrazo. Tienes un nombre súper raro, tiene un nombre súper raro, que igual lo hace para que no se metan con él. Yo qué sé, porque era un nombre como ruso o yo qué sé. Y desde aquí también saludos para él. Eh, Nada, me asomé para esto, para decirles que fue muy duro para mí estar ahí alzando la voz por mi pueblo y ver cómo esos cubanos que estaban ahí, sobre todo hubo una que destacó mucho, una muchacha que me decía, cuando te tomas, ¿qué? Vienes, cuando yo abro mi cartel de Patria y Vida, ella me dice a mí, te estás tomando la cerveza de Patria y Vida, cuando te tomas la cerveza de Patria y Vida, ¿qué sientes? Me dice ella. Y yo le dije, en Cuba mueren niños con inanición, mueren niños pasando hambre, porque es verdad, porque aunque parezca exagerado que en Cuba no mueren niños, la natalidad en Cuba es nefasta y mueren muchos niños que por no tener alimentos básicos mueren de hambre. Y esto lo sabemos todo lo que estamos luchando. Como también les dije, que aquí defienden mucho el tema de la mujer, ¿ok? Les dije que en Cuba han sido asesinadas 24 mujeres, no sé si hay más en la lista, en lo que va solamente de año, se lo recordé, como le recordé que Buena Fe era un grupo que le habla, Buena Fe le habla, ¿cómo eso? Les habla a ellos dicen, viva Fidel Castro, ellos dicen que en Cuba no hay presos políticos, ellos dicen muchas cosas. Y les recuerdo, en la comunidad valenciana viven dos sobrinos de Díaz-Canel, estaban en el concierto, como habían otros cubanos también y otras personas que me conocen de siempre, y me vieron, pero yo hay que hay que tenerlos bien puestos, porque cuando te están mirando a la cara, tú tienes que levantar la cabeza y decir, yo estoy aquí y estoy por mi pueblo. Yo no vine a coger un like, yo si quiero un like o quiero algo, me voy al TikTok, hago la payasa, enseño un poco de pecho, me pongo a bailar y estoy segura que tengo 50.000 seguidores. Es decir, no me hace falta destacar ni buscar like. Saludos, mi hermana, saludos para ti, bendiciones. Ya tú sabes, dándole duro a Buena Fe. Me esperó la policía. Yo cuando llegué me esperó la policía. Los que estaban en la cola no vieron que había policía y estaban asombrados como diciendo, ¿cómo esta está montando aquí este escándalo? Y aquí no viene la policía. Bueno, les cuento, la policía estaba, cuando yo llegué a las 5 de la tarde, 5 de la tarde que yo llegué, la policía estaba. Vale, habían dos pedazos de furgoneta y habían más de 12 o 15 policías, no sé los que caben por cada furgoneta, más carros de policía. Ah, lo viste, ¿verdad? Es decir, que no miento, he dicho la verdad, yo asomé en el vídeo primero, el primer videito que subí, les dije, ya después les cuento. Después de eso yo me senté a tomarme un café y la policía pasaba por delante de mí, volvía a pasar por delante de mí, volvía. No sabían qué hacer, no sabían qué hacer. Bueno, señores, a pesar de todo, la gente que me conocía, que me conocen bien, perfectamente bien como soy, gente con la que yo he sido educada, cariñosa, respetuosa, y me conocen. Soy una mujer casada, llevo 38 años con mi esposo, tengo dos hijos maravillosos y una nieta. La gente me conoce bien, que soy responsable, soy una persona respetuosa, soy una persona que he luchado muchísimo, 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 muchísimo. Sigo luchando. Pues habían cubanos en la cola, habían personas que me conocían y pienso que se escondían y bajaban la cabeza, no fueron capaces de saludarme, sabiendo bien que Buena Fe defiende todo lo contrario, que es a Fidel Castro. Defiende todavía, este señor defiende a Fidel Castro. Yo no sé lo que habrá pasado dentro de la sala, no tengo ni idea.
lo que habrá pasado entre la sala. Tampoco me interesa. Está claro que hemos jodido a buena fe. Que sepan que mientras se reían de mí, nosotros, los cubanos, en la comunidad de España, hemos fundido a buena fe. Que los cubanos aquí le llamamos mala fe. No sé qué pueden interesarle de buena fe cuando son personajes descarados, sin vergüenza, que abogan por la dictadura, son cómplices totalmente de la dictadura. Y yo me he sentido triste, me hubiera, gracias porque yo no convoqué, es decir, se dijo una mentira de mí, la policía me dijo que yo había convocado a más de 20 personas, la policía se inventó cosas, bueno, se inventó todo lo que le dijeron ellos. Ellos le dijeron a la policía de que yo venía con una turba de terroristas a hacerle boicot, es decir, terroristas, agresivos. Pues señores, yo he convocado, pidiendo el permiso, no entendí nada, pero el mensaje se dio. A ver, te voy a contar. Cuando tú pides una concentración, ellos pidieron un permiso de concentración y en realidad ellos habían orquestado una, ¿cómo se dice? Una actuación. Ellos iban a actuar para ese partido, ¿vale? En realidad ellos estaban actuando para el Partido Comunista Obrero, ¿ok? Ellos estaban actuando para el Partido Comunista, Partido Político Comunista Obrero, algo así. Estaban actuando para esta gente porque se les cerraron todas las salas. En toda España se les cerraron todas las salas. ¿Qué pasa? Que ellos dicen, bueno, vamos a actuar aquí, vamos aunque sea a recoger carterillas. Ellos pusieron número de visum para que la gente le mandaron dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que yo sí me puedo manifestar. Si yo no paso 8 personas, yo me puedo manifestar, lo que sea. Pero si ellos tienen una concentración, ahí yo no puedo ir, mi amor. Y yo no pedí permiso porque yo pensaba que era una actuación. Y en realidad ellos pidieron un permiso de concentración. Y entonces la policía en parte llevaba razón. Yo no podía estar ahí, pero con un par me fui. Me amenazaron que me podían multar, que tal. Bueno, me hicieron unas cuantas amenazas. El policía me dijo, cálmate, cálmate. Cálmate, Horaisa, estoy hablando con usted, no hace falta que, imagínate, yo estaba alteradísima y sentía la risa de todos esos sinvergüenzas cubanos que habían en esa fila y de ciudadanos, cuatro vejestorios que no ofendí, yo no ofendí a nadie, a mí me ofendieron, pero yo no ofendí a nadie. Entonces, yo le digo, le hago un llamado a mi pueblo cubano,